Miguel se detiene frente a su taller, el olor a madera recién lijada lo envuelve. Cada mueble restaurado cuenta una historia, pero hay una que guarda en su corazón. Raúl, su hijastro, ha llegado a su vida como un rayo de luz. Su risa, un eco en la habitación, despierta en Miguel un deseo que nunca se atrevió a nombrar. La vida en el pueblo es tranquila, pero la mirada de los vecinos pesa como una losa. Miguel siente el juicio en cada esquina, en cada susurro. ¿Qué pasaría si descubrieran su secreto? La idea lo atormenta. La aceptación parece un sueño lejano, un lujo que no puede permitirse. Mientras trabaja, sus manos temblorosas acarician la superficie de una silla antigua. La madera es suave, pero su corazón está en llamas. Raúl, con su cabello desordenado y su arte vibrante, lo hace sentir vivo. Pero, ¿es correcto amar a quien no debería? La culpa lo consume. Un día, mientras Raúl pinta en el jardín, Miguel lo observa desde la ventana. La luz del sol resalta los colores de su obra, pero también ilumina su dilema. Debería confesarle su amor. La pregunta lo atormenta. La posibilidad de perderlo lo paraliza. Un grito ahogado escapa de sus labios. Raúl se vuelve, sus ojos llenos de curiosidad. Miguel siente que el mundo se detiene. ¿Qué dirá si descubre la verdad? La tensión se corta en el aire. La vida de Miguel está a punto de cambiar. ¿Se atreverá a cruzar la línea entre el amor y el miedo? La respuesta está a un susurro de distancia. Miguel se quedó parado en la entrada, observando a Raúl. El aire estaba cargado de tensión. El joven, con su cabello desordenado y su mirada intensa, parecía un reflejo de lo que Miguel había sido. Pero ahora, la distancia era palpable, como un océano entre dos islas. La casa, antes un refugio, se sentía vacía. Las paredes susurraban secretos que Miguel había guardado. ¿Cómo podía acercarse a Raúl sin desnudarse emocionalmente? La culpa lo envolvió. Había deseado ser un padre, pero también había anhelado algo más. La lucha interna lo consumía. Raúl se movía por la sala. Su risa resonaba como un eco lejano. Miguel recordaba su propia juventud, los momentos de descubrimiento y el miedo que lo había acompañado. La aceptación parecía un sueño inalcanzable. ¿Cómo podía enseñarle a Raúl a ser libre cuando él mismo estaba atrapado en su propia prisión? Un rayo de sol se filtró por la ventana, iluminando el rostro de Raúl. Miguel sintió un nudo en el estómago. La belleza de su hijastro era abrumadora, pero también lo era el temor. ¿Qué pasaría si Raúl descubría sus secretos? ¿Y si lo rechazaba? La idea lo aterraba. Miguel se acercó, pero las palabras se le atragantaron. La conexión entre ellos era intensa, pero la distancia emocional era un abismo. Raúl lo miró, y en sus ojos había una pregunta. ¿Me aceptas? La respuesta se quedó atrapada en el aire, como un susurro que nunca llegó a ser pronunciado. La vida de Miguel estaba a punto de cambiar, pero el miedo lo mantenía anclado. Podría cruzar ese océano y encontrar la valentía para ser quien realmente era. Miguel miraba las viejas sillas de madera, desgastadas por el tiempo. La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas, creando sombras danzantes en el suelo. Raúl, con su voz suave, hablaba sobre sus sueños de abrir un café. Cada palabra era un eco de libertad, un susurro de lo que podría ser. ¿Y tú, Miguel? ¿Qué sueñas? La pregunta flotó en el aire, pesada y cargada. Miguel sintió un nudo en el estómago. Su mirada se desvió, buscando refugio en las herramientas de restauración. La madera crujía bajo sus manos, como si también ella guardara secretos. Yo no sé, respondió su voz temblando. La verdad era un monstruo que acechaba en la oscuridad de su mente. Deseos reprimidos, anhelos ocultos. La lucha interna lo consumía. ¿Qué pasaría si Raúl supiera? La idea lo aterraba. Raúl continuó, su entusiasmo iluminando la habitación. Quiero un lugar donde todos se sientan bienvenidos, donde nadie tenga miedo de ser quien es. Las palabras de Raúl eran un bálsamo, pero también un recordatorio de lo que Miguel había negado. La aceptación,
el amor, la libertad. Todo lo que él había reprimido. Miguel sintió el calor de la vergüenza. La presión de su propio silencio lo aplastaba. ¿Por qué era tan difícil? La imagen de Raúl, sonriendo, lo desarmaba. En ese instante, el aire se volvió denso. La tensión creció, palpable. ¿Y si no puedo?, murmuró casi para sí mismo. La pregunta quedó suspendida. Un eco en la vida. La luz del atardecer se desvanecía, dejando solo sombras. Miguel sabía que debía enfrentar su verdad. ¿Pero estaba listo para hacerlo? La noche caía sobre la ciudad, y las luces de Navidad parpadeaban con un brillo cálido. Miguel y Raúl estaban en la sala, rodeados de adornos y risas. La música suave llenaba el aire, pero había una tensión palpable. Miguel sentía su corazón latir con fuerza cada vez que Raúl se acercaba. Mientras colocaban una guirnalda en la ventana, sus manos se rozaron. Un instante. Un roce que encendió algo profundo en Miguel. Se giró y en un descuido sus labios encontraron los de Raúl. Fue un beso breve, pero electrizante. El mundo se detuvo. La culpa lo invadió como un frío helado. ¿Qué significaba esto? ¿Era un pecado o una verdad que debía abrazar? Raúl se apartó. Sus ojos reflejaban sorpresa y deseo. Miguel sintió que el aire se volvía denso. La risa de sus amigos resonaba en el fondo, pero él solo podía escuchar el eco de su propio corazón. La confusión lo envolvía. ¿Podía amar a un hombre sin sentir vergüenza? ¿Era posible que su amor fuera aceptado? Las luces de Navidad brillaban, pero en su interior todo era oscuridad. La culpa lo perseguía, como una sombra que no podía sacudirse. Se preguntaba si el deseo era un camino hacia la libertad o una trampa que lo llevaría a la soledad. La noche se tornaba más fría, y el calor de su beso se desvanecía. Miguel miró a Raúl, buscando respuestas en sus ojos. La lucha interna era feroz. ¿Debía esconderse detrás de las decoraciones festivas o arriesgarse a ser él mismo? La pregunta lo atormentaba. La verdad y el deseo chocaban en su pecho, dejando una herida abierta. ¿Qué camino elegiría? Raúl mira por la ventana. La luz del atardecer tiñe el cielo de naranja y rosa. Su mente está en Madrid, en la oferta que ha recibido. Un futuro brillante, pero a un precio. Miguel siente que el aire se vuelve denso. La idea de perder a Raúl lo consume. Cada rayo de sol que entra por la ventana le recuerda su risa. La forma en que su voz se eleva al hablar de arte. Miguel se siente atrapado entre el deseo y el miedo. ¿Cómo puede dejarlo ir? La angustia lo envuelve como una sombra. En el fondo, hay una lucha interna. La aceptación de su amor por Raúl. La sociedad no siempre es amable. Miguel ha sentido miradas, susurros. La vergüenza lo ha perseguido, pero Raúl es diferente. Con él se siente libre. La noche cae. Miguel se sienta en el sofá, el corazón acelerado. La idea de que Raúl se aleje lo aterra. ¿Qué pasará con ellos? Podría romperlo todo. La posibilidad sin él lo paraliza. Un sonido lo saca pensamientos. Raúl entra. Pero un nudo en el estómago. ¿Cómo le dirá que lo ama? Se quede. El silencio se vuelve pesado. Raúl se acerca, pero Miguel se siente distante. La lucha entre el amor y el miedo lo consume. La pregunta resuena en su mente. ¿Puede realmente retenerlo? La luz de la lámpara parpadea, como su esperanza. Miguel sabe que debe decidir, aferrarse a Raúl o dejarlo volar. La noche se siente interminable, la angustia lo envuelve, y el futuro se siente incierto. Miguel se sienta en su estudio. La luz del atardecer se filtra a través de la ventana. La pintura de Raúl cuelga frente a él, vibrante y llena de vida. Cada trazo evoca recuerdos, risas y susurros compartidos. Un eco de lo que pudo ser. Años han pasado desde que Raúl se fue. La distancia se siente como un peso en su pecho. Miguel se pregunta si el amor verdadero puede sobrevivir a la separación. La pregunta lo atormenta. ¿Es posible amar a alguien que ya no está presente? La brisa suave acaricia su rostro, trayendo consigo el aroma de las flores del jardín. Recuerda cómo Raúl solía reír mientras recogía margaritas. Esa risa,
Ahora un susurro lejano lo envuelve en nostalgia. La aceptación de su amor fue un viaje difícil. La sociedad no siempre fue amable. Miguel enfrentó miradas, murmullos y el miedo a ser rechazado. Se siente atrapado entre el deseo y la realidad. La pintura es un refugio, pero también un recordatorio de lo que perdió. ¿Por qué el amor se siente tan pesado a veces? La lucha interna lo consume. La aceptación de su identidad, de su amor, fue un acto de valentía, pero la distancia lo hace dudar. Miguel cierra los ojos, imaginando a Raúl a su lado. La calidez de su abrazo, la seguridad de su amor. ¿Puede el amor resistir el paso del tiempo? La pregunta lo persigue, como una sombra que no se desvanece. La luz del atardecer se apaga lentamente, dejando solo la penumbra. Miguel sabe que debe enfrentar su verdad. La distancia puede ser cruel, pero el amor, ese amor, merece ser recordado.